que haya muerto por nosotros, por todos los que creemos en ti, Señor, por todos los pecadores, Señor mío. Gracias porque has puesto tu mirada en todos los que hemos creído en ti, Señor Padre bendito. Gracias, te pido que podamos entender el libro de Daniel, Señor, esta profecía, Señor, que también es importante como todos los libros de la Biblia. Que tengamos entendimiento, Señor, y que gracias por todos los presentes aquí, Señor mío, que nos das la oportunidad de estar aquí, que nos regalas este tiempo, Señor mío, de poder estudiar, de estar aquí con los hermanos, Señor. Te pido que tú tengas el control, Señor mío, que tú dirijas, Señor, este estudio que vamos a empezar, Señor, nuevamente, que lo dirijas a través de Juan Carlos de Lule, Señor mío, y también de los hermanos que también dan estudios, también ellos dan los estudios, Señor mío. Gracias te damos, Señor mío, en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo. Amén. ¿Quién va a cantar, Martita? Sí. Adelante, Martita. Adelante, Martita. Sí, muchísimas gracias, sí. En el nombre sea de nuestro Padre. Vamos a alabar a nuestro Jesús. Ahorita, permítanme tantitito. No, me hubieras dicho que nos perdimos. ¿Me permiten tantitito? ¿Sí? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te preguntó? ¿Checho? Ajá, ya le dije, es que güey, cuando haces eso, márcale a alguien que... Pues dile que marcaste. ¿Escuchan? Sí. ¿Escuchan? Sí. Sí. Cuando despertamos, A los pies del Jesús. despertamos. Pero no se confíen. No desprecies su cruz. Ven por la senda de luz, por la senda de luz que están te brindo salvación. Mira el monte. Eran muchos, eran casi. No, eran de hecho son dos equipos. Tenemos que regresarnos. Salvación, mira el monte de Sion. Oye la voz del Señor. Mira su inmenso dolor. Piensa en que Dios es amor, en que Dios es amor, sufrió un intenso dolor por hacerte el favor de brindarte salud en su gran plenitud. Sufrió un intenso dolor por hacerte el favor, que Dios es amor, de brindarte salud por hacerte el favor. Vuelve tus ojos a Dios. Vuelve, escucha su voz. Y ya no más será uno solo con Dios, uno solo con Dios. Ven y busca verlo, aquel bello país, tú serás más feliz. Uno solo con Dios, uno solo con Dios. Ven y busca verlos, aquel bello país. Serás más Le comento. el corazón. No, sí. Aquí te ofrece perdón. ¿Quién con su crucifixión consumó redención, ofreciendo perdón y la consolación? Pues Él quiso morir para hacernos vivir.
buscando perdón y la consolación, pues Él quiso morir para hacernos vivir. Amén. Amén. Perdón, hermanos, se me van ya las letras. No te preocupes, Martita, fue para la gloria de Dios. Muchas gracias, Claro, Martita. eso sí. Muchas Gracias. gracias, Martita. Bueno, ¿ahí me escuchan todos? Sí. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. El nuevo estudio que cada nuevo estudio siempre viene a ser una nueva aventura, ¿verdad? Así que ayer estábamos viendo el estudio de números y veíamos que están por tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán, están llegando. Y ahora hemos venido viendo todo cronológicamente y ahora vamos a pegarnos un brinquito y quiero hacer brevemente para que agarremos contexto cómo es que ahora el pueblo de Dios está en Babilonia. Antes de entrar, quiero que veamos cómo es algo de contexto para que veamos qué están haciendo ahora en Babilonia, si se supone que los dejamos allá en la tierra de Canaán y ahora andan en Babilonia, pues qué fue lo que pasó. Así que vamos a ver aquí un breve... De hecho, esto se los puse anoche para... Ahí están, ¿Sí visualizan ahí el panorama Sí. Ok. ¿Sí? Miren, nos quedamos ayer, ahí estoy repasando toda la historia bíblica visual. Ahí vamos en Noé, Can, Sem, Jafet, la Torre de Babel. Empezamos con Abraham. Aquí más o menos, recordemos que Dios llama a Abraham. Sí, Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob, Esaú. Jacob tuvo 12 hijos, y uno de ellos es Judá. Les decía que esa línea roja es la línea mesiánica. Aquí es donde nos quedamos, donde está, dice Moisés, están ahí por cruzar ya el río Jordán, ya a punto de tomar aquí donde está mi cursor, miren, aquí está la muerte de Moisés, ¿sí? Y miren, ¿qué va a pasar después? Este es lo que nos vamos a brincar ahorita, pero hacia grandes rasgos. Ya una vez que entran a la tierra de Canaán, comienza el periodo de los jueces, ¿sí? Y donde cada quien hacía lo que mejor les parecía. Ya después el pueblo ya no quiso tener jueces, sino quisieron tener reyes como las demás naciones. Y así es como nace el periodo del reino, el Reino Unido, que el primer rey que tuvo Israel fue el rey Saúl. Ahí nos dice que reinó por 40 años. Luego le sucedió David, otros 40 años. Y finalmente Salomón. Ok. A la muerte de Salomón, el reino se dividió. De las 12 tribus que conformaban el reino, se dividió el reino. 10 tribus formaron el reino del norte y 2 tribus formaron el reino del sur. Ahí no está toda la lista de los reyes que hubo, pero todos los reyes del norte salieron malos, todos. Y los reyes del sur, pues uno malo y digo, la mayoría malos y uno que otro bueno por ahí, ¿no? Entonces, Dios estuvo advirtiéndoles a través de los profetas que se volvieran a él, que dejaran la idolatría, ¿sí? No quisieron obedecer y entonces Dios utilizó al reino de Asiria y conquista al reino del norte, ¿sí? Pero al reino del sur todavía Dios le dio como 100, 150 años más para que se arrepintieran. Le decía, si no te va a pasar lo mismo que al reino del norte. Y les mandaba a sus profetas, pero no hacían ellos caso. Y entonces ya no quedó más remedio y Dios utiliza a Babilonia para llevarlos cautivos. Y así es como llega el pueblo de Israel a Babilonia. Aquí es donde estamos, Babilonia. Eso es lo que vamos a estar viendo, lo que nos brincamos hacia vuelo de pájaro. Estamos ya en Babilonia. Ahora bien, Daniel y sus compañeros. Entonces vamos ya a empezar el estudio de
La mayoría de ustedes tienen déjenme compartir esto que tengo acá también. Miren, esta es una introducción. La mayoría tienen este estudio de los que lo compraron. Y voy leyendo esto a manera de introducción. Mejor lo voy a quitar porque ustedes lo tienen ahí en papel algunos y otros lo tienen en forma en PDF. Miren, dice, pareciera que el interés por la profecía bíblica ha disminuido, excepto cuando estallan problemas en el Medio Oriente. Esto es perjudicial para el cuerpo de Cristo, ya que nos despoja de una importante perspectiva de la vida del aquí y ahora, pues el conocimiento del futuro debe de incidir en nuestras acciones del presente. Ignorar lo que Dios dice acerca del futuro no hace más que empañar nuestra perspectiva del presente. ¿Por qué pasa todo esto? Quizá porque estamos contentos con nuestro destino en esta vida, que la vida en el futuro ha perdido su atracción. Tal vez porque las iglesias no están enseñando profecía. Tercera razón, quizá las personas no quieren recibir este tipo de enseñanza o creen que no la necesitan. O tal vez porque no queremos enfrentar la realidad de que Dios es soberano y está en control de todos los acontecimientos presentes y que está llevando a cabo su plan a una conclusión preanunciada en su tiempo y a su manera. Una razón más, tal vez porque olvidamos que la profecía consiste no solo en una trama de sucesos futuros, sino que también es una enseñanza sobre resurrección, juicios, cielo y castigo eterno. Todos estos temas que son eminentemente relevantes. Muchas personas ven la profecía bíblica como la expresión fantasiosa de la imaginación de una persona. Tales personas jamás tendrán la palabra profética en alta estima. Muchos creyentes sí creen que Jesús vendrá y los últimos tiempos vendrán, pero mientras tanto, tengo que vivir mi vida en un mundo real. Tal actitud es errónea, ya que la profecía bíblica es para la vida en un mundo real del presente. Por ejemplo, Juan presenta el Apocalipsis con el incentivo de una vida mejor en el presente para todo aquel que conoce la verdad profética y ordena su vida conforme a dichas verdades. La profecía ha sido dada por Dios para que tenga un efecto positivo sobre nuestra vida diaria. Entonces, miren, ¿por qué es importante que estudiemos profecía? ¿Sí? Porque de alguna manera Dios ha revelado las cosas que van a suceder en el futuro, cómo va a terminar todo esto. Y estamos viviendo un mundo caótico donde lo que parece que lo que reina es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Será este el fin del mundo? Que no tenemos por qué andar especulando. La Biblia nos dice exactamente todo lo que va a pasar. Ahora, es importante que estudiemos profecía, pero teniendo siempre la disposición a cambiar. O sea, que no sea nada más el conocer profecía como un mero lujo cultural, sino que de alguna manera el conocer los eventos futuros tiene que afectar nuestra vida presente. Definitivamente, podemos saber mucho del futuro, pues si eso no está afectando mi vida presente, entonces de nada está sirviendo que conozcamos profecía. Entonces, ahí en sus cuadernillos, voy a compartir esto. Déjenme ver dónde está. Aquí. Sí, ya esto ya lo tienen la mayoría de ustedes, ¿no? Sí. A ver, déjenme ver. Miren. Aquí estos son los beneficios de conocer la profecía bíblica. La profecía bíblica nos recuerda que Dios es ¿qué? Soberano. ¿Sí? El profeta Isaías declaró que el poderoso creador no se impresiona en absoluto con el supuesto gran poder de los hombres y de las naciones, como nos lo menciona Isaías 40, 12 al 26. Nuestro Dios es el Rey del universo que reina ahora y en el futuro. Y aunque Satanás es llamado el Dios de este siglo, él no dictamina lo que sucede en este planeta, sino que permanece incuestionablemente bajo la soberana autoridad de Dios. Ni las personas ni los demonios pueden alterar los planes del Dios Todopoderoso. Esta verdad trae consuelo y entendimiento al creyente que vive en un mundo hostil. Entonces, los beneficios de conocer la profecía bíblica, el primer beneficio nos recuerda que Dios es soberano, ¿sí? Dios no se impresiona con nada de lo que la gente esté haciendo ni nada. Él sigue teniendo el control. Por eso es importante que entendamos la profecía y que nadie puede cambiar los planes de Dios.
Dios ha trazado un plan desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y nada va a cambiar sus planes. El segundo beneficio de la profecía bíblica nos recuerda que Dios es bueno. Miren, dice, existen cristianos que les ha tocado vivir una vida llena de sufrimientos. Esto Sí. todos lo sabemos. Problemas sin resolver, situaciones terriblemente injustas. La profecía nos recuerda la bondad de Dios al mostrar que Él ha escrito el último capítulo de la condición humana, aunque al presente incluye sufrimientos y angustias. Si esta vida y este mundo fuera todo lo mejor que podemos esperar, tendríamos derecho a cuestionar la bondad de Dios. Pero el final de la historia es bueno para el pueblo de Dios, ¿sí? Miren, por ejemplo, alguien léame por favor Romanos 8:18. Este es importante, Romanos 8:18. Que aunque ahorita nos está lloviendo, a muchos de nosotros como cristianos nos llueve nuestra milpita y estamos agobiados, saturados de problemas, enfermedades, situaciones económicas, de todo nos llueve. Vean lo que dice Romanos 8:18. Romanos 8:18. ¿Quién me lo lee, por favor? 8. Romanos 8:18. A ver, creo que ya lo encontré, Juan Carlos. Allá. Adelante. 8:18. ¿Quieres que te lo lea? Por favorcito. A ver si ese, Juan Carlos, ya ves que a mí se me van las letras y se me va todo por otro lado. A ver. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Sí, ya está ahí, Martita, era el 18 nomás. Gracias, Martita. Entonces, todos los problemas que estamos viviendo en este tiempo, dice, no es comparable con la gloria venidera que Dios tiene preparado para nosotros, ¿sí? El tercer beneficio de conocer profecía bíblica nos motiva a una vida santa. Sin la perspectiva de la verdad profética es más difícil vivir una vida santa. El apóstol Juan escribió acerca del día cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a los suyos. Cuando aquel suceso sobrenatural tenga lugar, traerá gozo a algunos, pero vergüenza a otros, como dice ahí en 1 de Juan 2:28. Después dice que los creyentes que creen y esperan con gozo la venida del Señor trabajan activamente en su pureza personal. Jesús enseñó que el que niegue el pronto regreso de Cristo estimula la conducta pecadora. Y ahí nos pone la cita de Mateo 24. Tal vez esto podría explicar algo del pecado y la apatía que se ven en muchas iglesias de hoy en día. Podría ser que muchos estén diciendo, mi Señor tarda en venir. O sea, el hecho de que estemos conscientes que Cristo puede venir en cualquier momento, ¿sí? Nos debe de motivar a la santidad. Pero a veces parece que nuestra mentalidad es, todavía falta mucho para eso, como Jesús enseñó ahí en la parábola de Mateo 24, que dice, mi Señor tarda en venir mientras a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Pensando que esto puede suceder, pueden faltar muchísimos años, pero también puede ocurrir esta misma noche. Entonces, es el tercer beneficio. El cuarto beneficio, la profecía bíblica nos ayuda a establecer que prioridades adecuadas. Muchas cosas tienen importancia en nuestra vida y esto es absolutamente legítimo, pero la realidad de los sucesos futuros esclarece considerablemente las grandes interrogantes de la vida y nos ayuda a entender qué es más importante. Muchos hijos de Dios parecen tomar decisiones acerca de lo que harán con su vida sin tener plena conciencia del reino venidero. Sin embargo, aquellos que viven con el pleno conocimiento del reino venidero de Dios, con el gozo y la recompensa que ésta trae, piensan de modo diferente con respecto al uso de su tiempo, su dinero, sus recursos. Las metas y los propósitos en la vida a menudo se ven alterados por la comprensión de las realidades futuras. La profecía puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en el presente al recordarnos las cosas que tienen valor eterno. Recordemos que una de las cosas que debe uno como cristiano es establecer sus prioridades. Normalmente nos afanamos tanto en lo material, en el aquí y la ahora, que olvidamos las cosas que son verdaderamente de valor eterno. Y acuérdense que todo lo que hagamos para la gloria de Dios es lo que realmente está contando para la eternidad. Cuando lleguemos al cielo, el Señor no nos va a preguntar cuánto dinero ahorraste o cuántas casas compraste, a cuántos lugares viajaste, sino qué hiciste para la gloria de
del Señor. Entonces, todo lo que hacemos para la obra de Dios, nuestro trabajo no es en vano, cuenta para la eternidad. Y por último, el quinto beneficio, la profecía bíblica nos da esperanza en un mundo caótico. Algo que necesitamos ahorita todos, esperanza en este mundo caótico. Si hay alguien que debería vivir con una confianza positiva en este mundo y no vivir bajo un manto de derrota y pesimismo, es el cristiano. El verdadero gozo, alegría y gloria vendrán con la esperanza bienaventurada. O sea, ¿qué es eso? El regreso del Señor Jesucristo. Gocémonos y alegrémonos, como dice Apocalipsis 19:7, porque lo verdadero bueno está por venir. En tanto que el incrédulo puede vivir con ilusiones vanas acerca del futuro, el creyente puede mirar hacia el futuro con una certeza absoluta de que Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Dios quiere que conozcamos muchas verdades acerca de lo que sucederá en el futuro y quiere que estas verdades nos transformen ahora mismo en el presente. Él quiere que la verdad profética transforme nuestro modo de pensar, de comportarnos y de verlo a Él. Y aunque no lleguemos a comprender cada aspecto de esta doctrina, disponemos de suficiente información y ayuda en la persona del Espíritu Santo que revela su verdad para ejercer estas transformaciones. Así que vamos a comenzar pues el libro del profeta Daniel, ¿sí? Daniel. Pero yo quería que viéramos estos 5 beneficios de que estudiemos la profecía bíblica, ¿sí? Esto de alguna manera tiene que afectar nuestra vida presente el día de hoy. Porque si... A ver, repito los 5 beneficios de la profecía bíblica. La profecía bíblica nos recuerda que Dios es soberano. Segundo, la profecía bíblica nos recuerda que Dios es bueno. Tercero, la profecía bíblica nos motiva a una vida santa. Cuarto, la profecía bíblica nos ayuda a establecer prioridades adecuadas. Y por último, la quinta, la profecía bíblica nos da esperanza en un mundo caótico. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro del profeta Daniel. Ya. Ok. Vámonos a Daniel y vamos a empezar a estudiar el capítulo 1, mis hermanos. Ya más o menos tenemos un contexto de qué estaban haciendo los judíos en Babilonia. Ya vimos por qué. Bueno, dice en el capítulo 1, versículo 1. ¿Ya están ahí en sus Biblias? Ya. Perfecto, Ya. dice. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor Jesucristo entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjense, aquí estamos, nos está diciendo que Nabucodonosor vino a Babilonia, ¿sí? Perdón, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Judá y la sitió. Pero aquí hay algo importante, dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim. O sea, si nosotros pensamos que Nabucodonosor, era un ejército más poderoso, sí. Que Nabucodonosor tenía mejor armamento, mayor estrategia, un ejército mayor, todo eso es cierto. Pero la razón por la cual Nabucodonosor conquista a Jerusalén, a Judá, fue porque Dios se la entregó. Ahora, aquí lo que nos preguntamos, ¿por qué Dios había de entregar a su pueblo a Nabucodonosor? Vamos tantito a Segunda de Crónicas, porque ahí está la explicación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios tomó esta decisión de que Él mismo entrega a su pueblo a los babilonios? Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y esto es interesante aquí. Segunda de Crónicas. Después de Rey está Primera Crónicas, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vamos a leer desde el versículo 11. Porque aquí está prácticamente cuál era el comportamiento de los últimos reyes del reino de Judá. Segunda de Crónicas 36, 11, ¿sí? ¿Lo tenemos? ¿Ok?
¿Quién lo tiene? Ya lo tenemos, segunda de Crónicas 36:11. Fíjense, dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. O sea, aquí no está hablando del rey Sedequías, que se endureció en contra de Dios e hizo lo malo en contra de Dios. Pero el versículo 14 nos dice que no nada más se fue el rey, dice también todos los principales sacerdotes y el pueblo. O sea, no solamente el rey estaba mal, estaban mal también todos los sacerdotes y todo el pueblo. Entonces, en pocas palabras, todo el pueblo estaba desobedeciendo a Dios. Dice, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. O sea, para cuando está sucediendo esto, el reino del norte ya había sido conquistado. Han pasado más de 100 años y Dios les está enviando profetas al reino del sur, advirtiéndoles que se arrepintieran, que dejaran la idolatría, que volvieran a la obediencia. Pero tanto el rey como el pueblo, los sacerdotes, todos estaban totalmente destrampados, ¿sí? Y Dios mandaba profetas advirtiéndoles que se arrepintieran, ¿sí? Por ejemplo, dice que se burlaban de los profetas, por ejemplo, de Jeremías, se burlaba aquí el mismo rey. Entonces dice, ahora la pregunta es, ¿por qué Dios les enviaba mensajeros a su pueblo? Ahí nos da la respuesta, dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Si Dios les estaba mandando mensajeros, era porque Dios sentía misericordia por su pueblo y los estaba llamando al arrepentimiento, pero el pueblo no entendía, se burlaban de los profetas y Dios enviaba profetas y se seguían burlando. Así estaba la situación para este entonces aquí, dice 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, se burlaban, ¿no? Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice ahí? Y no hubo ya remedio. Triste cosa, o sea, la paciencia de Dios, a pesar de que es grande en paciencia, en longanimidad, tiene un límite. Y Dios, al ver que el pueblo no se arrepentía, mandaba mensajeros, no se arrepentían, nos dice que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. O sea, ya, se acabó el tiempo, ¿sí? Dice 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, este es Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová. ¿Se acuerdan ayer que hablábamos cuánto valor había en el templo? Dice, todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. O sea, el que se salvó de morir fue llevado cautivo. Y en ese grupo ahí iba Daniel, ¿sí? Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. O sea, aquí Nabucodonosor, ¿sí? Destruye. Nabucodonosor hizo 3 incursiones a Jerusalén, ¿sí? En la primera vez que se llevó a los deportados, allí iba Daniel. Después, como 10 años después, vino y atacó otra vez Jerusalén. Se llevó otro grupo de deportados, entre los cuales iba el profeta Ezequiel. Y la última incursión fue cuando destruye en el año 586 a.C., destruye Jerusalén, destruye el templo, todo, y se llevan los utensilios, todos se destruyen totalmente todos. Bueno, 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. ¿Se acuerdan que el pecado de Israel no solamente era la idolatría, la desobediencia, sino que también nunca cumplieron con el año sabático? ¿Se acuerdan cuál era el año sabático? Cada 7 años tenían ellos que descansar la tierra,
¿Se acuerdan de eso? Lo vimos ahora que estuvimos viendo Éxodo, Levítico y todo eso. Bueno, aquí se ve que si 70 veces dejaron de cumplir el año sabático, quiere decir que en 490 años nunca cumplieron esa orden de Dios. Entonces le debían descanso a la tierra ya 70 años y por eso Jeremías profetizó que se los iban a llevar 70 años. Ellos no creían nada, no pasa nada, no pasa nada, ¿sí? Y pues Dios utilizó a Babilonia como el instrumento con el cual Dios iba a disciplinar, a castigar a su pueblo. Y eso es la explicación, dice, por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos, ¿sí? Entonces, ese es el contexto que está sucediendo, ¿sí? Entonces, regresémonos otra vez a Daniel, al libro de Daniel. Y entonces ahora sí ya entendemos por qué es que nos dice que Dios entregó a su pueblo. Esperen, me estoy regresándome a Daniel. Ahí está. El Señor entregó en sus Ok, manos. entonces aquí ya vamos entendiendo qué es lo que está pasando en los primeros versículos. Repito. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor, el Adonai, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjense nada más a dónde fueron a parar todos los objetos sagrados del templo. Y dijo el rey a Aspenaz, esta palabra dijo realmente debe traducirse como ordenó a las penas, que debería de leerse a las penas, porque Aspenaz no es un nombre propio, es un título o un cargo, ¿sí? Dice, y le dijo el rey a las penas, jefe de sus eunucos. ¿Se acuerdan qué era la palabra esta de eunuco? ¿Qué significaba eunuco? Sí, era el que sí cuidaba a la reina. Bueno, bueno, sí. Pero en este caso eran los que vivían dentro del palacio, ¿sí? La corte, sí, pues, del rey. Ahora, una característica que tenían los eunucos era que los castraban, ¿sí? Sí. O sea, exacto, precisamente para que no anduvieran ahí metiéndose con la reina y las mujeres, los castraban. O sea, eran muy bien pagados, pero los castraban, ¿sí? Ahora, pero no siempre, no siempre. A veces sí los castraban literalmente, pero a veces nada más era como en sentido figurado, porque recordemos ustedes que Potifar también era eunuco y Potifar era casado. Ahora, sí, aquí en el caso de Daniel y sus amigos, no se sabe si realmente los castraron o no. Muchos piensan que sí fueron castrados porque nunca se menciona, Daniel vivió más de 80 años en Babilonia, nunca se mencionó que se hubiera casado, que tuviera esposa, hijos. Entonces, muchos creen, aunque la Biblia no nos lo dice, que pudo haber sido también castrado él también, al igual que sus amigos. Pero entonces, este Aspenaz era el jefe de la corte, digamos ahí, ¿sí? Entonces le dijo que trajese de los hijos de Israel, fíjense, había requisitos para los que iban a trabajar dentro del palacio. Dice, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y él le señaló y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Ok. ¿Qué está pasando aquí? Dentro de los jóvenes que se llevaron cautivos, ¿sí? Se llevaron, en el primer grupo iba Daniel y sus amigos. Ahora, de todos esos gente que Nabucodonosor se llevaba cautivo, buscaba de lo mejorcito para que trabajasen para él y se los llevaba a vivir a su palacio. Pero tenían que ser de linaje real, como vemos aquí. Tenían que ser caras bonitas, inteligentes y sobre todo aptos para tomar decisiones correctas, ¿sí? Sí.
Déjenme ver, que aquí es admitir. Ahí está, ya es que no sé quién se había salido, pero ya está regresado. Ok, tenían que tomar decisiones correctas. Entonces, aquí viene una gran prueba para Daniel y sus amigos. Se los llevan a vivir a la casa de Nabucodonosor, a su palacio. ¿Y cuál era el propósito de eso? Les cambian hasta los nombres, les quitan sus nombres judíos y les ponen nombres babilónicos. Por ejemplo, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez, ¿sí? Y se lo cambiaron por Belsasar, que significa Bel protege al rey. Bel era un dios pagano. ¿Cuál era el propósito? Cambiarles toda su cultura, como diríamos, los querían babilonizar, ¿sí? Cambiarles toda su mentalidad, empezó por el nombre. Ahora, los iban a entrenar. Querían lavarles el cerebro. Exactamente, les iban a hacer un coco wash, un lavado de cerebro, para que trabajas. Y esa era la estrategia de Nabucodonosor. De los pueblos que conquistaban, buscaba de lo mejorcito para lavarles el cerebro y trabajaran para él. Y de esta manera, teniendo jóvenes de todos los pueblos conquistados, él podía tener el control sobre todos, ¿sí? Entonces, pero aquí había un problema, que Nabucodonosor ordena que los críen dentro de él y que los traten a cuerpo de rey. De la misma comida que iba a comer Nabucodonosor, tenían que alimentar a los jóvenes, ¿sí? De lo mismo. Aquí era donde viene la primera prueba para Daniel. Ellos no podían comer eso porque, para empezar, era comida sacrificada a ídolos. Acuérdense que los babilonios eran paganotes, así, un montón de deidades que tenían. Alimentos que prohibía su ley. Entonces, ¿cómo le iban a hacer? ¿Qué iba a hacer Daniel? Aquí esta es una prueba bien difícil para Daniel, porque el que se atrevía a desobedecer a Nabucodonosor, lo mataban. O sea, Nabucodonosor era un hombre que tenía potestad sobre todos sus súbditos. Si Nabucodonosor decía, este vive, vive. Y si dice este muere, muere. Así tenía la vida de todos en sus manos. Él decidía quién vivía y quién moría. Entonces, imagínense que estos jóvenes que tendrían unos 18 años se atreven a desobedecer a Nabucodonosor. Con la mano en la cintura los mataban. Entonces, aquí viene la primera prueba para Daniel. ¿Qué van a hacer? ¿Alguien está por ahí haciendo ruido? De favor, ahí cierren su micro. Sí. Versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, aquí nos está diciendo, Daniel propuso en su corazón. Eso es tener convicciones. Miren, ¿qué hubiera hecho cualquier otra persona en el lugar de Daniel? O sea, si hubiera dejado, las circunstancias lo obligaban a eso. Podía haber dicho, bueno, señor, pues estoy en un país lejano, si me niego me van a matar. Lo que vieres. O a la tierra que fueres, haz lo que vieres, como dicen. O simplemente decir, bueno, señor, ahí está un perro ladrando. Déjenme. Ya se están enojando los perritos. Ya los silencié. Ok. Él podía haber dicho, bueno, señor, externamente me estoy comiendo esta comida, pero tú sabes que yo no creo en nada de estas cosas. O sea, él pudo haber tenido 1000 pretextos para excusarse, pero dice, él propuso en su corazón no contaminarse, ¿sí? Y esto es curioso porque dice aquí, halló gracia. Y puso en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días
y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Dice, Daniel propuso en su corazón, Dios vio la fidelidad de Daniel, ¿sí? Y Dios puso en gracia a Daniel delante el jefe de los eunucos. Pero ¿qué le dijo a Aspenaz? Dice, mira, me caerás muy bien y todo, pero en cuanto el rey se entere, sí, que no te estoy en cámara, estás poniendo mi cabeza en juego, en peligro, ¿sí? Entonces, no se confunda, está un Aspenaz y está un Melzar. Aspenaz pone a Melzar para que les dé de comer a estos muchachos. Entonces Daniel insiste ahora con Melzar y le dice, mira, vamos a hacer la prueba 10 días nada más, dice. Dice, no nos des de comer eso, dice, danos de comer solamente verduras, a puras verduritas, ¿sí? Dice, si en 10 días ves que nuestros rostros están pálidos o cualquier cosa, hazle como tú quieras, decide tú, pero nada más hagamos la prueba 10 días. ¿Y qué pasó ahí? En 10 días, después de 10 días, ¿sí? ¿Cómo estaba el aspecto de cada uno de ellos? Estaban mejor. Robustos, cachetones, sonrosados, mucho mejor que los que estaban comiendo de comida del rey. Bien chapeaditos, cachetitos de manzana. Pero, ¿qué pasó ahí? O sea, muchos dicen, ¿ya ves cómo es bueno ser vegetariano? La Biblia apoya que debemos ser vegetarianos. Miren, aquí termina la providencia del Señor para los muchachos. ¿Aquí termina qué? Aquí intervino Dios. Ah, sí, intervino, exactamente. Eso fue porque Dios estaba interviniendo milagrosamente, ¿sí? Sí, O sea, porque no, sí. Los judíos sí comían carne, acuérdense, comían carne, o sea, no cualquier carne, pero sí comían carne. Entonces, no, esta sabiduría, este bienestar físico, no era justamente por las verduras, sino porque Dios estaba obrando milagrosamente en la vida de ellos. Exactamente, sí. Entonces, fíjense cómo Dios está compensando la fidelidad de Daniel y sus amigos, ¿sí? Como ellos se propusieron en su corazón no contaminarse, Dios honró la fidelidad de ellos, ¿sí? Y entonces Dios les dio gracia delante de Aspenaz y de Melzar y les dieron 10 días verduras y sus rostros estaban totalmente mucho mejor que el rostro de los que estaban comiendo sus carnitas y su vino y todo eso de la comida del rey. En el 17 dice, a estos 4 muchachos, fíjense, Dios les dio, ahí está, Dios les dio, ¿sí? Dios estaba honrando su fidelidad. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre otros ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Entonces, ¿cómo podríamos entonces ir viendo esto del capítulo 1? Para Daniel es su primera gran prueba. De todas las pruebas que va a pasar en Babilonia, esta es la primera gran prueba. Él estaba obligado a obedecer al rey, so pena de muerte, y tenía que comer lo que el rey dijera, ¿sí? Además, estaban muy jóvenes, tendrían como 14 años, 14, 15 años. Sí, o sea, eran unos adolescentes prácticamente. No saben exactamente cuántos años, pero sí andaban, dicen entre 15, otros 18, pero por ahí. Ahora, aquí que vemos entonces, ¿qué hubiera hecho cualquiera de nosotros o qué hubiera hecho cualquier persona ante una situación así? Aquí vemos lo que son las convicciones. Las convicciones, miren, déjenme compartir esto a ver si lo tengo aquí, creo que sí. Para ir contestando el estudio. Este estudio
se supone que ustedes lo tienen que ir contestando en casa para que nada más lo comentemos. Miren, por ejemplo, aquí nos dice, en el tercer año del rey de Joacim, ¿quién vino a Jerusalén a sitiarla y quién le entregó en sus manos? ¿Qué contestaríamos ahí? A ver, ya vimos, ¿quién vino a Jerusalén a sitiarla? Nabucodonosor, rey de Babilonia. Exactamente, en el tercer año. Entonces la respuesta ahí es Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Y quién le entregó en sus manos? También ya dijimos, ¿quién fue? O sea, Nabucodonosor conquistó a Jerusalén porque era más poderoso, sí. Porque tenía mejor ejército, sí. Pero la razón principal, ¿cuál fue? ¿Quién fue? Dios la entregó. Dios se los entregó. ¿Y por qué Dios se los entregó? Por no haber dado descanso a la tierra, por ser desobedientes. Desobedientes. Exactamente, idólatras, desobedientes, no dieron descanso a la tierra, se burlaban de los mensajeros de Dios, etcétera. Levantaban altares. Estaban totalmente entregados a la idolatría, desobediencia, incredulidad, ¿sí? Dice la pregunta 2, ¿por qué razón habría Dios de entregar al pueblo en manos de Nabucodonosor? Segunda de Crónicas 36, 1 al 21, ya lo vimos, porque la desobediencia del pueblo. Pregunta 3, ¿cuál fue la primera prueba que tuvo que enfrentar Daniel y sus compañeros al llegar a Babilonia? ¿En qué consistió esta prueba? A ver, Armandito, explícame, ¿en qué consistió la primera prueba? En la comida y la bebida que les proporcionaron, que era la misma que le daban al rey, pero para ellos, de acuerdo a la ley judía, estaba contaminada. Para Daniel. No podían comer ellos de eso exactamente y se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes en sus convicciones. Eso es lo que vemos cuando un joven tiene convicciones. Hoy en día los jóvenes se dejan influir mucho por las presiones de esta sociedad. Yo creo que aquí ellos podían haber puesto 1000 excusas y sin embargo se mantuvieron firmes en su convicción. Y los jóvenes hoy en día, ¿sí? Pensando en un joven de 15, 18 años, ándale, fúmate un cigarrito y es tanta la presión y caen y así empiezan a desviar su vida y todo por las presiones. Pero aquí los jóvenes tienen un ejemplo en Daniel, que era un joven como de la edad de 15 a 18 años, que se mantuvo firme a sus convicciones y Dios honró su fidelidad. Déjenme ver ¿Cuáles fueron los nombres nuevos que recibieron en Babilonia? A ver, a Daniel, ¿qué nombre le pusieron? Balsasar. Belsasar. Ananías, que su nombre significa en hebreo la gracia del Señor, le fue cambiado ¿a qué nombre? Sadrach, que significa mandato de Aku. Aku es otro dios babilónico. Los babilonios tenían como 3000 dioses, ¿sí? Y entonces, y Misael, que significa quién es como el Señor, ¿qué nombre le pusieron a Misael? Mesac. Mesac, que significa quién es lo que Aku es, otro rey babilonio. Y por último, Azarías, que significa Dios es mi ayudador, ¿qué nombre le pusieron? Abednego. Abednego o Abednego. Como no lleva acento en español, se pronuncia Abednego, pero en hebreo es Nego, Abednego. Se acentúa la última sílaba. Y Abednego significa siervo de Nego, ¿sí? El cual es el dios de la vegetación, al que también le llamaban Nebo. Ok. En la pregunta 5 dice, ¿qué determinación tomó Daniel ante esta situación? A ver, ¿qué fue lo que hizo Daniel entonces? Determinó no contaminarse con la comida del rey. Y dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Aunque esto le costara la vida a él se propuso no contaminarse, ¿sí? Ahora, en la pregunta se explica cómo Dios honró la fidelidad de Daniel y sus compañeros. A ver, ¿cuál fue lo que Dios hizo a causa de la fidelidad de ellos? ¿Cómo los honró Dios? Les dio inteligencia. ¿Qué más? Conocimiento. Primeramente les dio gracia delante de Aspenaz y de Melzar. O sea, Dios hizo que le cayeran bien a ellos, tanto a Aspenaz como a Melzar. Y luego, ¿qué más hizo Dios? Aparte de que les dio inteligencia, conocimiento. Entendimiento. Buena voluntad. Buena voluntad.
Y los sanó, los puso fuertes. Fuerte, audaz y valiente, parecía que tomaban su chocolate de Pancho Pantera. Pero sobre todo a Daniel, ¿qué capacidad le dio a Daniel? Interpretar toda Interpretar clase los de sueños. Exactamente, le dio la habilidad para, dice aquí, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. En toda visión y sueños. Entonces, vamos a ver el resumen del capítulo 1. El capítulo 1 es prácticamente autobiográfico, ¿sí? O sea, ¿por qué Daniel empieza hablando sobre él mismo? Porque Daniel no era un profeta de oficio, pues. No era como Jeremías o Isaías, que todo el pueblo sabían que eran profetas. Daniel, al escribir este libro, tiene que hablar un poco de por qué está escribiendo esto y qué estaba haciendo él en Babilonia, ¿sí? Entonces, dice, capítulo 1 es prácticamente autobiográfico. Daniel no era conocido, no era un personaje conocido, dice, en la comunidad judía, cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Tampoco era profeta de profesión como lo fueron Isaías y Jeremías. Era más bien un hombre de gobierno, de modo que era necesario que explicase sus circunstancias, su origen, su llegada a Babilonia. Y sobre todo, cómo llegó a ocupar un cargo tan elevado en la corte de Nabucodonosor. Fíjense, en cierta manera hay como un parecido. ¿No les recuerda esto un poco la historia de José? ¿Cómo llega a Egipto y dónde termina? Aquí nuevamente vemos que Daniel llega siendo un esclavo a Babilonia y llegó a ser el jefe de todos los sabios, ¿sí? Pero en el capítulo 1 termina diciendo que continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. O sea, prácticamente Daniel llega siendo un jovencito a Babilonia y ahí terminó el resto de su vida. Sí, cuando vamos a ver más adelante, 70 años estuvieron el pueblo cautivo en Babilonia y Daniel todavía estaba vivo. Entonces Daniel debe haber muerto como de unos casi 90 años mínimo, ¿sí? Estuvo en el reinado de Nabucodonosor, de Belsasar y después de Ciro. Entonces, a ver, ahora sí, haga sus comentarios o preguntas sobre esto, algo que a mí se me haya pasado mencionar. Adelante. ¿Cómo vieron este capítulo de Daniel? A ver, hermanito, tú que traías la navaja bien afilada. Hay algo muy interesante en estos capítulos, que los primeros capítulos fueron escritos en hebreo para el pueblo hebreo, pero los siguientes capítulos menciona que fueron escritos en arameo, precisamente porque ahí interviene la divinidad del Señor, porque va dirigido hacia los gentiles, y como los gentiles hablaban ese idioma, por eso fue que escribió Daniel en arameo esos capítulos. Miren, eso que dice Armandito es importante y hay una razón en esto. El libro comienza escribiéndose en hebreo. Y a partir del capítulo 2, versículo 4, Daniel cambia del hebreo al arameo, ¿sí? Hasta el último versículo del capítulo 7. A partir del capítulo 8, nuevamente vuelve a escribir en hebreo. Este libro está escrito en dos idiomas. ¿Por qué? Porque hay dos propósitos. Lo que está escrito en lengua aramea, ¿sí?, tiene que ver con las naciones gentiles, ¿sí? La lengua aramea, digamos que le llamaban la lengua franca, por así decirlo, como era la lengua que se utilizaba para comerciar y todas estas cosas, como ahora el inglés o el chino, que ya todo el mundo tiene que estar hasta hablando ya en chino. Era la lengua dominante, pues. Y como estos mensajes que va a dar Daniel en arameo tienen que ver con las naciones gentiles. Y los que escriben hebreo tienen que ver con el pueblo de Israel. Es como si hoy, miren, vamos a suponer que Dios quisiera mandarnos un mensaje a nosotros los mexicanos y tiene a su profeta escribiendo en hebreo y de repente Dios quiere decir algo a nosotros los mexicanos y nos lo manda hasta escrito en español. ¿Para qué? Para que no haya excusas de que yo no entendía, yo no entendía al hebreo y nada de eso. Por eso Daniel escribe en arameo, porque todo esto a partir del capítulo 2.4,
2, capítulo 2, versículo 4, todo eso tiene que ver con las naciones gentiles. Entonces, Dios está revelando, como vamos a ver en el siguiente capítulo, del capítulo 2, que Nabucodonosor únicamente quiere saber qué va a pasar con su reino, y Dios le revela no solamente lo que va a pasar con su reino, sino le va a decir todo lo que va a pasar en la historia de la humanidad hasta que Cristo regrese, a través del sueño que vamos a ver en la siguiente semana. Muy bien, hermanito, ¿qué más? ¿Quién más leyó sobre Daniel y quiera comentar algo? A mí lo que me deja claro es que Daniel es un ejemplo de fidelidad, de integridad, se mantuvo íntegro, ¿verdad?, en sus convicciones, y esto se manifiesta porque él tenía una relación personal con Dios, él había sido criado, instruido en la palabra de Dios, entonces eso le daba convicción, firmeza, ¿sí? Entonces, tenemos mucho que aprender de esto. Ahora en la vida cotidiana, nosotros también debemos mantenernos, en convicción a lo que Dios dice en su palabra. No dejarnos conformar al mundo para que nos acepten. Porque muchas veces, como tú mencionabas, no solamente los jóvenes, también en todos los ámbitos, ¿no? Ajá. Queremos ser aceptados por un cierto grupo, tenemos que hablar el mismo idioma que ellos. O sea, que nosotros no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan en nosotros, ¿no? Como dice Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Sí, esto es importante. Yo creo que aquí la lección principal está en que debemos de ser gente de convicción, ¿sí? No de conformarnos a lo que el mundo diga, a lo que la mayoría diga. Porque como dice Leti, a veces por querer ganar la aceptación de alguien, sí, comprometemos nuestras convicciones, ¿no? Entonces, aquí en el caso de Daniel, pues él se mantuvo firme, ¿sí? Y Dios honró su fidelidad grandemente. Y esta era la primera prueba. ¿Y de qué edad estamos hablando de Daniel? Era un chamaquillo, ¿sí? De 15 a 18 años, ¿sí? Cuando fácilmente uno se deja influenciar por las circunstancias. ¿Alguien más que quiera? Tú, Brett, dice comentario tras hora. Ayer que te quedaste con las ganas de comentar, a ver, ahorita sí tenemos hasta tiempo. Está sobre. No, nada más tengo una duda. Sí. Comentabas que porque que Daniel, bueno, lo que nos enseña la Biblia acerca de que si podemos ser vegetarianos o no, bueno, ya no te entendí mucho de qué es el mensaje que la Biblia nos da respecto a esto que Daniel hacía de comer legumbres. Si nosotros ahorita en la actualidad podemos aplicarlo a nuestras vidas. Tengo un poquito de duda al respecto. Bueno, mira, lo que yo quise decir es que algunos dicen que la Biblia apoya el ser vegetariano, porque dice, mira, Daniel comía puras verduras, sus ejotitos, sus calabacitas, y ve qué robusto estaba, qué fuerte estaba, bien inteligente que era. Pero no era precisamente por las verduras, era porque Dios estaba actuando milagrosamente en su vida. Porque también los judíos comían carne, obviamente, no cualquier carne, pero comían carne, comían verduras, etcétera. Entonces, o sea, yo no estoy diciendo, no tengo nada en contra de las verduras, porque obviamente son importantes comer frutas y verduras, ¿sí? Las vitaminas, todo eso. Exactamente, entonces, y tampoco estoy muy en favor de consumir carne, porque sabemos que la carne también en exceso causa daños. Pero aquí la cosa es que el hecho de que ellos recibieron mucho conocimiento, salud física y todo, no era justamente por las verduras, sino porque Dios estaba actuando, ¿sí? Providencialmente o milagrosamente en la vida de ellos, ¿sí? Entonces, no sé si esto era lo que preguntabas, Brendis, de... A ver. Que mucho... Sí, y también pues reconocer aquí... Perdón. Adelante, Leti. No, nada más iba a decir que muchos grupos en la actualidad hacen filosofías, ¿no? Como esta de los vegetarianos, de los veganos, pero yo pienso que es un equilibrio, ahí está la pirámide alimenticia, ¿no? Y muchos sacan filosofías de la Biblia, es que la Biblia dice esto, ¿no? Pero en este caso, como dice Juan Carlos, estaba manifestando el poder de Dios en Daniel. Claro, no es malo comer
verduras. Por ejemplo, yo que soy diabética, ¿no? Yo como más verduras que carne y como más pollo. Pero bueno, a eso viene el comentario, ¿no? Por si quieren que les interprete un sueño, está comiendo verduras. También se puede relacionar. A ver, no escuché. ¿Cómo dijiste, Betty? Digo, también pudiera relacionarse con la obediencia, ¿no? Los judíos tenían prohibido comer ciertos Alimentos. alimentos en animales. Ajá. Entonces, Daniel, por la convicción firme que tenía, pues estaba obedeciendo a aquello que Dios estaba proponiendo, ¿no? Claro. Juan Carlos, Sí, Betty. también, bueno, no sé si lo podríamos relacionar con la cita donde dice Dios, ¿o qué ignoras de vuestros cuerpos? Porque es un templo de Dios. Sí, obviamente, o sea, debemos de ser responsables con lo que le metemos a nuestro cuerpo, porque como dices tú, es templo de Dios. Dios ve nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Entonces, le pertenece nuestro cuerpo, le pertenece realmente a Dios. Y entonces debemos de ser diligentes cómo tratamos nuestro cuerpo. No solamente qué comemos o cómo cuidamos nuestro cuerpo. Debemos de hacer ejercicio, comer bien, dormir bien. O sea, por el consumir drogas o algo está dañando tu cuerpo, etcétera, ¿no? Y de eso también somos responsables. Entonces, no pues sí, también exagerar, comer lo sano, lo que nos hace bien. exactamente. Desvelarse, dormir 3, 4 horas al día, estás atentado contra tu cuerpo, ¿sí? Sí. Y somos responsables. Recuerden que no solamente nuestra alma pertenece al Señor, sino nuestros cuerpos también. Y vamos a dar cuentas también de qué hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Y también ese alimento espiritual también nos sana. Claro, claro que sí. Tan importante es el alimento físico como el alimento espiritual. Como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, claro, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Carlos, ¿me permites? Sí, Martita. Mira, hay un versículo que me encantó. Dice en Daniel, ¿verdad? En el 21, versículo 21, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Qué cosa tan hermosa y tan cierta y tan verdadera. A mí me gustó, me encantó este versículo, Juan Carlos. Sí, como no, pero ese está en el capítulo 2 y es donde va a venir otra gran prueba para Daniel. Sí, pero yo me adelanté y leí el 1 y el 2. No, está bien, está bien. Está bien, pero lo que quiero es que vaya, ya vamos a ver, ahorita, yo creo para la próxima semana podemos ver capítulo 2 y 3, si nos da tiempo vemos el 3. O sea que siempre es bueno que vayan un poquito adelantados, porque ahí lo que estamos viendo en el capítulo 2 es otra gran prueba que va a pasar para Daniel, y ahí viene el mensaje de Dios para las naciones gentiles. Dios a través de un sueño va a decir al mundo qué es lo que va a pasar en el futuro a través de un sueño. Y Dios va a utilizar a un pagano como es Nabucodonosor para revelar ese mensaje, ¿sí? Y sí, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Tú, Armandito, ¿qué más? Ale, alguien que quiera comentar algo al respecto de lo que es el contexto que vimos y el capítulo 1. Bueno, Juan Carlos, yo aquí veo la obediencia de Daniel. Ajá. De transformarse, ¿no? De querer ser puro y escuchar la palabra del Señor. Lo veo como un ser de luz que quiere, pues, aportar algo al mundo para el bienestar del ser humano, ¿no? O de los demás. Y veo su grandeza y su obediencia. Así es. Miren, aquí hay algo bien importante.
las circunstancias jamás controlaron la vida de Daniel. Las circunstancias jamás la controlaron. ¿Sí? Las circunstancias no controlaban su comportamiento ni su compromiso con Dios. ¿Sí? Y muchas veces ese es el problema, como dicen, a la tierra que fueres es lo que vieres. Como, ¿quién decían que dijo así? Creo que Confucio, ¿no? Decían, a la tierra que fueres haz lo que vieres. Es lo que ves, sí. Entonces, eso es adoptar las formas del mundo, y eso es justamente algo antibíblico. Sí. Parece muy sabio ese refrán de a la tierra que fueres haz lo que vieres, pero es totalmente antibíblico, porque la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no tomes el molde del mundo. ¿Sí? Ahora, para no tomar el molde del mundo, se requiere tener convicciones. ¿Sí? ¿Y qué significa convicción? ¿Cómo definirían la palabra convicción? Estar convencido. Estar convencido. Eso es una convicción, es de algo que tú estás convencido que es así. ¿Sí? Ok. ¿Quién más? ¿Tú, Memito, algo que quieras agregar a que se me haya pasado a mí? No, como comentario también, nada más, la cuestión de lo que marcabas, ¿no? De los 70 años de cautividad, que justamente vinieron como juicio de parte del Señor por la cuestión de que su pueblo no había estado dando el reposo a la tierra, ¿no? En el tiempo que le correspondía. Y me llama la atención cómo el Señor, pues tarde que temprano reclama lo suyo, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que no se había dado el reposo fue el tiempo que posteriormente tuvieron que padecer o pasar en esa cautividad. Y así pasa con nuestras vidas, ¿no? O sea, justamente lo que el Señor nos demanda y lo retraemos o no lo hacemos en su momento, tarde que temprano el Señor va a reclamar lo que es suyo. Eso por una parte. Por la otra, la enseñanza que nos arroja este capítulo a través de la vida de Daniel y de sus amigos, justamente en esa convicción. Ahorita comentaba Armandito que es de sorprenderse, o es sorprendente cómo en una edad en la que son más vulnerables a ser influenciados por otra cultura o por otro tipo de enseñanza, ellos permanecieron fieles a sus convicciones. Y quizás, o sea, bueno, esto lo pienso yo, ¿no? Quizás también la cuestión de ese celo que tenían por Jehová, ¿no? Por su Dios. El haber visto tal vez la cuestión de haber sido derrotados por Nabucodonosor. Quizá todo eso también de alguna manera influyó, además de, como dice Leti, ¿no? La relación personal que tenían con el Señor. Todo eso influyó para que sus convicciones fueran firmes, fueran sólidas. Y vemos la mano del Señor como Él, en respuesta a sus convicciones, a su obediencia, a su fidelidad, el Señor también permanece fiel y los hace sobresalir, ¿no? 10 veces más que las demás personas que sí comían, podemos pensar, ¿no? Alimentos más altos en valor nutricional. Y sin embargo, ellos con las legumbres y con lo que comían, fueron más sobresalientes, ¿no? Y como decía Armandito, no tanto por el alimento en sí que hubieran comido, sino por la providencia del Señor y la mano del Señor que se estaba manifestando a favor de ellos. Claro, sí. Eso era lo que... de su fidelidad para con Él, ¿no? Entonces, una comparación con José. Ajá. José. Sí, ahí vemos pues cómo Dios está honrando la fidelidad, pero mencionabas algo que la clave está, o sea, ¿de dónde le venía a Daniel esta convicción?
¿De dónde? De su relación con Dios. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué debemos de inculcar, por ejemplo, a nuestros hijos que están bueno, en mi caso, mi nieto, que está en una edad donde son bien vulnerables, tiene 15 años y son fácilmente influenciables? ¿Cómo debemos trabajar en sus vidas metiéndoles la palabra de Dios? Pero si nosotros no tenemos la convicción de lo que es bueno y lo que es malo, ¿cómo podemos transmitírsela a nuestros hijos o nietos, no? Entonces, por eso uno debe de empezar por desarrollar tus propias convicciones e inculcárselas a los hijos porque miren, ustedes saben lo que es, han oído esa frase de un punching bag, o sea, que utilizan los boxeadores. Es como un costal para que le peguen, le pegan y el costal se cae, pero se vuelve a parar. ¿Se lo han visto? No sé qué le ponen un contrapeso que se cae y se levanta, se cae y se levanta, y así está, y le pega, se cae y se levanta. Bueno, de alguna manera debemos de nosotros de procurar que crear estas convicciones en nuestros hijos, porque miren, entran a la escuela, a la secundaria, a la preparatoria, y yo lo digo por experiencia, porque yo hasta la secundaria era un niño modelo estudioso y todo. Ya nomás entré al CCH y me volví todo lo contrario. Sí. Porque las influencias negativas, ya me iba de pinta, empiezas a probar el cigarro, que a probar el vino, a no entrar a clase, o sea, me volví un destrampe, ¿no? Digo, por la gracia de Dios, Dios me rescató de todo eso. Pero muchos jóvenes ahí se quedan y ya no salen de ahí. Y así empiezan las carreras de los delincuentes y todo. ¿Por qué? Por no tener una relación con Dios, por no desarrollar convicciones, ¿no? Y aquí vemos por... De hecho, Carlitos. Sí. Perdón. Adelante. De hecho, podemos ver que no eran los únicos de los hijos de Israel. O sea, dice que de entre los hijos de Israel estaban ellos 4. Ajá. Y ellos 4 tenían esa relación con el Señor de tal forma que sus convicciones fueron sólidas. Y podemos ver que dentro de los que habían escogido para ser enseñados en las caldeas y todo esto, en sus ciencias, estaban ellos, pero había otros que de alguna manera no tenían esa relación con el Señor y que ellos sí fueron propensos, ¿no? a esa influencia. Claro. Ahora, mencionaba también algo Armandito, no sé si igual quiera compartirlo, pero estaba muy, muy bonito lo que me estaba compartiendo ahorita, justamente en esta parte de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y pues una analogía, una vivencia de lo que él vive en casa, y me estaba compartiendo, la verdad estaba muy bonito, y pues me gustaría, si él quisiera, pues compartirlo. Claro, compartan. Bueno, hay que ser firmes en nuestras convicciones. Que nadie nos cambie, estamos firmes. Así es. Amén. A ver, pero compártenos, Armandito, tú, Memito, lo que... Ahorita que pueda, mientras sigo compartiendo. Se me hizo un nudo en la garganta. Que me imagino, por ejemplo, la situación que está viviendo Armandito, no sé si creo que por ahí va con la familia, que es todo lo opuesto a lo que es él. Y la lucha que está librando Armandito por mantenerse firme en sus convicciones, porque no es tan fácil estar en un medio. Por ejemplo, aquí Daniel estaba en un medio hostil, un medio que todo estaba en contra de él, y aún así él se mantuvo firme en sus convicciones. Y yo creo que aquí, Armandito, tienes mucho que aprender de Daniel, de mantenerte firme en tus convicciones, porque, pues gracias a Dios, yo no vivo esa situación, pero entiendo la situación que estás viviendo tú, donde es todo lo contrario a tus creencias, ¿no? Y sí debe ser duro. Así, pero pues tú ahora sí que tú mejor que nadie podrías compartirlo, Armandito, la situación en la que estás viviendo, pero bueno, no queremos... Sí, hermano, pues es difícil. La situación porque son idólatras, son santeros y diario veo sus rituales que hacen en la casa. Los viernes, por ejemplo, que me preparo, o los días en que empiezo a preparar el estudio, se dedican a hacer relajo y medio para distraerme. Se tratan de llamar la atención. Ahora, pues ya no tanto, ¿no? Antes me llamaban a cada rato, mira, ¿qué te parece esto? Mira, ven, participa, ¿quieres participar?
Pero a raíz de que empecé a tener un poco de fortaleza, y gracias a Dios, Él es el que ha intervenido, no me han, ya no me han dicho. Amén. Amén, amén. Dios está Pero con- sí tratan de distraerme para Sí, hermano, para sí. tratan de que yo caiga en su juego, pero pues estamos. Pucha. Y de alguna manera, pues, trato de pasarles el mensaje, de hablarles de Cristo, pero ni los nietos se dan a entender. Me dan la vuelta. Es difícil. Claro que, Ay, claro que es difícil, Armandito, y hay que, pues, orar mucho y mantenerse firme en nuestras convicciones, porque mucho, sí, sí. si comparamos, pues hay mucha similitud en el caso que estamos viendo aquí con Daniel, pero que fue, Dios honró su fidelidad, ¿no? Y eso es lo que Y sí, hay mucho que aprender en ese libro. Exacto. Qué bueno que lo estamos leyendo. Sí, y todos de alguna manera, tarde o temprano, nos vemos envueltos en una situación donde la presión es tanta que a veces termina uno cediendo, ¿no? Pero aquí hay mucho que aprender de mantenernos firmes en nuestra convicción, porque si no, ahí es donde vienen las pruebas. Y Daniel estaba aquí pasando una prueba, pero tremendamente dura, difícil, que le podía costar la vida, y se mantuvo firme y Dios honró su fidelidad. ¿Sí? ¿Algo más que quieran compartir, Leti? Sí, ahorita estaba yo recordando con el comentario de Memo y el comentario de Armandito. Bueno, estaba recordando un poco que Babilonia en aquel entonces era el imperio dominante, ¿sí? Entonces, como decía Memito, iban conquistando ciudades, países, y la estrategia de Nabucodonosor era llevarse lo mejor de cada lugar que conquistaba. ¿Para qué? Para la palabrita esta que me cuesta trabajo decir, para babilonizarlos, ¿no? Para cambiar su mente. No solamente conquistaba físicamente, sino también se los llevaba y también trataba de cambiar sus convicciones y babilonizarlos, meter toda la cultura de Babilonia, sus ritos, sus creencias, su ciencia, y utilizarlos para el bien, y así mantener aquellas ciudades cautivas, porque ya les había quitado a lo mejor de ellos, ¿no? Entonces vemos que aquí Daniel se mantuvo en convicción, se mantuvo con sus amigos en su fe, ¿sí? ¿Y qué pasa con nosotros, no? Nosotros a veces, como lo dice la Biblia, ¿sí? Somos de doble ánimo, ¿sí? Tenemos un pie en el mundo y un pie en Cristo, ¿sí? Estamos en el mundo y nos comportamos como el mundo, ¿sí? Venimos a la iglesia o al grupo y nos comportamos como cristianos. Entonces, aquí Daniel nos está dando una gran enseñanza, ¿sí? Nosotros debemos mantenernos firmes en lo que él nos está enseñando, ¿sí? Que Dios nos ayude, porque esa es mi oración. Ayúdame, Señor, a que sea congruente con lo que creo, con lo que digo, a lo que hago también. Ayúdame, Señor, porque soy débil, soy incapaz sin ti. Solamente a través de tu Espíritu Santo que mora en mí, Él puede capacitarme para yo ser testimonio, ¿sí? Que es fácil, en nuestras fuerzas no lo es. Si necesitamos depender de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más poderosas, ¿no? Que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. No estamos solos. Y Armandito, eso, no estás solo, ¿sí? Dios está contigo y Él te va a capacitar por medio de su Espíritu Santo para que tú seas ese testigo fiel, que dé testimonio a tu alrededor y que puedan venir muchos a los pies de Cristo, que tú seas esa luz en medio de la oscuridad. Así es de que ánimo, Armandito, ¿sí? Y ánimo para todos, ¿sí? Porque este mundo, ¿sí? También quiere conquistarnos como Nabucodonosor conquistó los demás países. Este mundo quiere conquistarnos, pero mira, Dios nos ha libertado del pecado y ahora somos libres en él, ¿sí? Amén, sí, o sea, muy cierto todo esto que ha dicho Leti, o sea,
Pero nadie, la Biblia nunca nos ha dicho que la vida cristiana es fácil. Al contrario, dice, Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es una vida de luchas todos los días. El día que no estemos librando luchas, sí hay que preocuparnos. Pero la vida cristiana es luchas cada día. Y díganme, ¿quién de ustedes no tiene luchas en este momento? Todos estamos librando luchas de todos colores y sabores. Unos tal vez con la salud, otros cuestión económica, otros problemas con los hijos, problemas con el marido, problemas en el trabajo, etcétera. Todos libramos luchas y siempre la tendencia natural es a desanimarnos, a querer tirar ya la toalla, decir, ya basta, no puedo más. Creo que entre más trato de agradar a Dios, más me está lloviendo en mi milpita. Pero esos pensamientos nos los pone el enemigo en la cabeza, ¿sí? Y las mentiras de Satanás hay que combatirlas con las verdades de Dios. Y Dios dice, yo estoy contigo, no te desampararé, ni te dejaré, ¿sí? No temas, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, dice así, ¿no? Entonces, alguien más que quiera comentar, porque ya nos pusimos medio melancólicos y no es para menos, pero alguien que quiera compartir algo más. Firmes y adelante. One by one, a ver, Lucero, ¿ibas a decir algo? Sí, solo rápido. Comenzamos el estudio hablando acerca de la soberanía de Dios. Y algo que vemos en Daniel precisamente es eso, que él reconocía su soberanía y sabía el por qué los había llevado allá, ¿sí? Él sabía que todo lo que estaban pasando eran los planes de Dios y que a él le tocaba ser parte de esos planes y que en esos planes que él tendría que hacer allí. Y fue que determinó no contaminarse, quería ser parte de los planes de Dios y no dejarse llevar con la corriente a ver qué pasaba. Entonces, creo que recordar eso también para nuestras vidas es bueno, saber que Dios es soberano y que tiene sus planes y propósitos y que nosotros somos parte de esos planes, que no tenemos por qué dejarnos llevar por la corriente cuando Dios tiene un buen propósito para nuestra vida. A lo mejor no de manera, pues como Daniel, ¿no? Protagónica, a lo mejor en un segundo plano, pero que es importante, que a Dios le importa, porque si vivimos vidas que a Él le agraden y le dan gloria y honra, también le importa, no sin importar en lo que estemos haciendo y los roles que estemos llevando. Entonces, mucho se habla de Daniel y el protagonista es él y muchas cosas no se hablan de sus amigos, más que algunas otras, ¿no? Pero lo importante aquí es que ellos también fueron fieles, también tuvieron sus propias convicciones y que sin importar en donde Dios nos ponga, podemos ser luz. Estamos en sus planes, eso es lo importante. Amén. Así es, efectivamente. Donde Dios nos ponga, ahí tenemos que dar testimonio. Y si Dios te puso en X trabajo, es porque Dios tiene un propósito. Bueno, fíjense, Dios puso a Pablo en la cárcel con un propósito, salvar al carcelero. Donde Dios nos pone, ahí hay un propósito. Donde Dios nos ponga, hasta como ama de casa, Dios tiene un propósito ahí en tu casa para una ama de casa. En tu trabajo Dios tiene un propósito, por eso Dios te puso ahí para que glorifiques a Dios ahí en tu trabajo. Te puede poner en un lugar de pura oscuridad y Dios te está poniendo ahí para que tú seas luz, que tú lleves la luz del mundo a toda esa gente que está en tinieblas, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos entender que donde nos pone Dios es con un propósito, ¿no? Entonces, ¿alguien más? Yo le quiero decir a Armandito, es el hermano que habló. Sí, Armandito. Ah, pues mucho gusto. Yo también viví una situación un poco parecida con un medio hermano que pues de repente me apareció, que me quería conocer, pero tenía en su casa, me invitaban mucho, pero yo me alejé de ellos totalmente. Yo firme en mi convicción, los invité a la iglesia, pero mi hermano, bueno, tenía una cara muy, como que así de susto, de coraje cuando estuvo en la iglesia. Entonces, pues yo sentí algo raro y dije, no lo vuelvo a invitar porque algo le pasa. Y sí supe que era santería, estaba en la cosa esa fea, aquellos.
y me invitaban a mí para ver si yo caía. Y cuando empecé a escuchar y a ver medio cosas, dije, yo no vuelvo aquí. Oré y ya no quise saber más de ellos. Y me siguen buscando, pero yo estoy en la fe y como dice la alabanza, firmes y adelante, hermanos en la fe, porque Jesús nos ve. ¿Sí te la sabes? Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Armandito, somos Muchas gracias. soldados. Sí, somos soldados. Muchas gracias. Adelante, Sí, lo único Armandito. que le pido al Señor es que me ayude a rescatar a la familia de las Sí. tinieblas. Va a Y que me dé la ser. fortaleza para aceptarlos. La fe y la confianza no debemos perderla, Armandito. Nunca, al contrario, cuando pasen esas cosas en usted que me pasaban a mí, también que el convencí, cosas terribles pasé yo también, Armandito, lo comprendo. Y pero míreme, Armandito, gracias a Dios, aquí estoy, con mi Señor, mi Cristo, mi Jesús amado, tanto que me han ayudado en la iglesia y soy muy feliz y estoy en una tierra que tiene muy buenos cimientos, como es la fe y la confianza que yo tengo en mi Padre Celestial, y de ahí, mire, hasta que Él me lleve a su morada, Armandito, hay que lucharle. Amén. Pero Dios, nuestro Jesús está con nosotros, Armandito. Así es que arriba y adelante, mi Armandito. Así decía Echeverría, arriba y adelante. Sí. Ok, tú, Pati, Uriel, ¿quién más me falta? Manuelita, Cari, Irene, Viri, Ale, Mónica, adelante. Quien guste tomar la palabra. Angie también. No, pues pienso que todos en algún momento pasamos por esa situación donde, por ejemplo, queremos, pues cuando uno conoce del Señor, queremos pues invitar a toda la familia y la familia pues luego es muy pues, renuente, como que dicen, ya te lavaron el coco y cosas así. Pero yo le doy gracias a Dios le doy gracias a Dios que pues mi familia, mi mamá escuchó, en su momento no querían, pero pues sí escucharon y eso le agradezco mucho a Dios, que ahora mi mamá pues está con el Señor, porque ella recibió a Cristo en su corazón. Y eso pues me tiene tranquila en cierto momento, pero pues quisiera que mis hermanos, todos escucharan. Pero pues ahora sí que pues uno quisiera torcerles el brazo, pero no, No se puede. No. Él hará. Exactamente, no se puede, pero pues bueno, Dios tiene su tiempo para cada uno. Yo Claro. espero y tengo fe en ello. En su momento, Dios hará todas las cosas a su tiempo. Ay, perdón, pero me salen muchas alabanzas aquí con Daniel. ¿Algo más, Cari, que quieras agregar? No, pues ahora sí que sé que todos tienen su momento y su tiempo y en ello confío por fe. Amén. Así es, así es. La lucha es de cada día y nuestro testimonio también tiene mucho que ver, ¿verdad? Que la manera, muchas veces nuestro testimonio es quien va ganando a la gente con nuestro testimonio. El comportamiento, claro que sí. ¿Quién más? Ale, ¿tú quieres participar en algo? Moni, ¿tú? Su fidelidad. Gracias, Juan Carlos. ¿Sí me oigo? Sí, adelante.
Muchas gracias. Pues me conmueve todo lo que comparte Armandito y bueno, todo lo que le dicen. Y pues sí, en oración, ¿verdad? Como decía la última hermanita que compartió, que pues Dios tiene sus tiempos y pues en oración, orar y agradecer y bendecirlos para que toque su corazón si así corresponde en el tiempo que él considere. Eso es lo que a mí me sostiene con las tentaciones. No, bueno, sí tienen razón. Hay cada tentación. Entonces se mantiene uno ahí y dice uno, bueno, pues aquí estoy en disponibilidad. Y pues la oración, Juan Carlos, es lo que pienso que puede, y a todos, ¿no? Armandito, orar, agradecer, bendecir, orar, agradecer, bendecir y sostenernos desde ahí, que es mi sentir, ¿no? Cuando están las tentaciones o por otros hermanos también. Podría ser. Sí, Gracias. No, al contrario, gracias a ti. Manuelita, ahora está muy calladita. Pues yo me pregunto dónde andan varios, se me fueron de pinta. Ya no escucho a nadie. ¿Tienen apagados sus micrófonos? Actívenlo. La mayoría. ¿Ya? Ya. ¿Ya me escuchan? Ya, Manuelita. ¿Ya no puedo opinar? Ya. Ya está, Manuelita. Bueno, A ver, pues, Manuelita y luego Brendis. bueno. Pues yo lo único que puedo comentar de Armandito, que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Que con las oraciones, Dios, así con orar, uno platica con Dios y que cuando se sienta así, que platique con Él. Y él lo va a reconfortar. Amén. Y en relación a lo de Daniel, pues yo aquí veo de que Daniel era como si fuera el líder de estos 4 adolescentes. Estos 4 adolescentes estaban igual que Daniel convencidos. Sí, y yo pienso también que pues les dio tristeza cuando les cambiaron el nombre, porque pues si a uno nos ponen un nombre y luego nos los cambian, pues sí, da tristeza, pero a la vez miedo de no rechazar el nombre que les pone el rey. Y luego la fuerza de voluntad que tuvieron para rechazar la comida, por no contaminarse. Y también allí la buena voluntad del jefe de los eunucos, de que a pesar de que tenía miedo el jefe de los eunucos, de que el rey se enterara y lo mandara a matar por no cumplir sus órdenes. Entonces allí está Dios, porque también mueve al jefe de los eunucos a que les cambie la comida y que les dé pues verduras como lo quiere Daniel y sus amigos. Y la voluntad de Dios es cuando se presentan ante el rey y que están, cuando pasan los 10 días y están ellos pues ágiles, chapeteados y bien dados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Dios está con ellos. Y pues sí, Dios les dio el conocimiento y porque eso digo yo siempre, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, Él sabe cuándo, cómo, y lo único es que tener paciencia, Armandito, y que no sufras, ora y verás
porque todo eso que pasa, ofréceselo a Dios. Es todo mi comentario. Amén. Amén. Gracias, Manuelita. Brendis, tú tenías algo también. Sí, comentando un poco esto que hablan de la soberanía de Dios, como dice Manuelita, nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Aquí lo que me impacta mucho es que no fue Nabucodonosor el que decidió venir a conquistar, ¿no? a Judá, sino fue Dios. Esa es la soberanía de Dios. Dios fue el que lo puso ahí, él era siervo de Dios. Aunque él no lo supiera, Nabucodonosor era siervo de Dios, porque para eso estuvo ahí con ese propósito, ¿no? Para poder rescatar a su pueblo, a Judá, de la idolatría y de la desobediencia. Esa es realmente la soberanía de Dios. Y ya nada más para compartir la sabiduría que tenía Daniel en el capítulo en el libro de Santiago 3:17, nada más les voy a compartir rápido ese versículo, que dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, esa sabiduría que Dios le dio a Daniel por su fidelidad y por su obediencia, es la que nosotros debemos tomar de ejemplo en este libro de Daniel, que nos llevemos esta sabiduría que Dios le dio a Daniel para que nosotros la podamos aplicar en nuestra vida en la actualidad. Como dices, todos tenemos temores, miedos, problemas, sin embargo, pues estar en las manos de Dios y pedirle esa sabiduría que viene de lo alto. Gracias. Amén. No, gracias a ti, Brendis. ¿Alguien más que no haya participado? Adelante. Viri. Sí, yo quiero comentar algo. A mí lo que me llama mucho la atención de Daniel es su plena confianza en Dios. Él, desde que a él lo hicieron preso, se lo llevaron. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, claro. Ok. Desde que se lo llevaron junto con los otros 3 compañeros que él tenía, él siempre se mantuvo confiado en él, tranquilo, no se rebelaba ante lo que estaban haciendo con ellos, y por el contrario, guiado por Dios, buscaba la manera de tener pues lo que Dios estaba preparando para él, pero con toda confianza, 100% en Dios y tranquilo, ¿no? Y creo que pues aquí hay muchas cosas que aprender, tanto la confianza en Dios, lo que decía, la soberanía de Dios, que aún ante reyes se manifestaba, ¿no? Y cómo él busca las personas adecuadas para poner a cada quien en el lugar que le corresponde. Y pues eso es lo que a mí me dejó esta lectura. Muchas gracias. Amén. Así es. Dios tiene un plan eterno y nada va a cambiar ese plan de Dios. Dios, en su soberanía, determinó hacer una revelación a través de un rey pagano. Y por eso Dios llevó a Daniel dentro de ese plan a la corte, al mero palacio, que viviera. Daniel iba a vivir dentro del palacio de Nabucodonosor. Fíjense, en el segundo grupo que se llevan al profeta Ezequiel, se llevan a Ezequiel, y Jeremías se queda en Jerusalén. O sea, como Dios dejó un profeta en Jerusalén con los poquitos que quedaron. Se lleva otro profeta, Ezequiel, que está entre el pueblo, pero en Babilonia. Y dentro del palacio coloca a Daniel. Y todo bajo el absoluto control de Dios, todo. Nada, Dios no tiene plan A y plan B, que si le falla uno hace el otro. No, Dios solamente tiene plan A y todo va a ser conforme a Dios lo ha determinado. Lo que Dios determinó y decretó desde la eternidad eterna, desde la eternidad pasada, lo va a cumplir en la eternidad futura. Nada puede mover los planes de Dios. Lo que Dios decreta, así va a ser. Entonces, y eso es lo que tenemos que entender nosotros, y eso es lo que nos da a nosotros tranquilidad y confianza y paz sobre todo.
Podemos sentir paz a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Podemos sentir paz. Ok, ¿quién más quiere? Porque ya va a ser hora. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Nada más, Carlitos, lo que mencionaba Manuelita acerca del cambio de los nombres. Ajá. Yo también pienso que no les ha de haber gustado, que se han de haber entristecido, que pues, ha de haber sido algo pues desagradable, ¿no? No grato para ellos el recibir ese cambio de nombre. Pero qué diferencia, ¿no? Cuando Dios es el que cambia el nombre. Como por ejemplo en el caso de Jacob, ¿no? Que Jacob su nombre era el que suplanta, ¿no? El suplantador. Sí. O el que toma por el calcañar. Y sin embargo el Señor se lo cambia a Israel, ¿no? No recuerdo el nombre del significado, pero el que lucha. Pero sí hay diferencia, ¿no? Cuando el nombre nuestro es cambiado por Dios, hace toda una diferencia. Tanto en el sentido como en nuestra vida misma, ¿no? Sí, pues mira, simplemente en el caso de Daniel, que la palabra Daniel significa Dios es mi juez, y que te cambien ese nombre y que te pongan Belsasar, que significa Bel, protege al rey, y Bel es un dios pagano. Igual todos los nombres que tenían ellos tenían que ver con algo que glorificaba al Dios verdadero. Y a todos les cambian el nombre y les ponen el nombre de un dios pagano. Pues desde ahí, como dicen, no les debe haber gustado nada eso. Sin embargo, tuvieron que someterse y todo. Pero te pueden cambiar el nombre, te pueden cambiar las circunstancias, pero no te pueden cambiar tus convicciones. Una convicción de hierro no la cambias con nada, ¿no? Ahora, recordemos también que durante 3 años el entrenamiento de estos 3 jóvenes, bueno, más bien 4 jóvenes, duró 3 años el entrenamiento. Desde aprender el idioma, imagínate, aprender el idioma, tenían que aprender de las artes, de la cultura de Babilonia, de todas sus costumbres, todo tenían que aprenderlo en 3 años. Y después de 3 años ya estaban listos para trabajar a las órdenes de Nabucodonosor. Y vemos que justamente cuando van terminando los 3 años de entrenamiento, viene otra prueba tremenda para Daniel, otra prueba que pone en peligro su vida otra vez. Y luego en el capítulo 3, otra prueba para los amigos de Daniel, que ahí ya no está Daniel en el capítulo 3. Ya vamos a ver dónde andaba Daniel, pero otra prueba. Y fue prueba tras prueba, ¿sí? Y en el capítulo 6, otra prueba para Daniel, ¿no? Lo echan al pozo de los leones también. Y sus convicciones nunca cambiaron, ¿sí? A pesar de que él trabajó para reyes paganos, siempre fue un hombre de Dios, a pesar de trabajar para hombres paganos. Ay, ¿qué más? ¿Algo más? Pati, ahora estás calladita. Oye, también. Nada más de comentarte, me imagino cómo Dios ve todo desde arriba en el libro que ayer nos enseñaste desde Génesis hasta Apocalipsis. Ajá. Cómo todo se ve ya ahí. O sea, ya sí todo lo tiene Dios viendo, ¿no? Desde arriba cómo ve todo el panorama completo. Me imaginé ahorita que comentaste eso, del libro que ayer nos compartiste, ¿no? Cómo Ajá, Dios sí. ve todo ya todo está hecho, ya no hay nada que cambiar ni que agregar, ¿no? Está muy bueno ese libro. Ya me lo encargaste, Brendis. Miren, si eso que dice Brendis es importante, Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Lo que nosotros vemos como pasado, presente y futuro, Dios lo ve todo así en una sola panorámica. Él ve, por eso Dios sabe cómo va a empezar todo y cómo termina todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él lo ha decretado. Por eso Dios ya sabe cómo va a terminar las cosas, porque Él mismo las decreta, ¿sí? Y Apocalipsis es la consumación del plan eterno de Dios, ¿sí? Y vamos a ver que nada puede cambiar esos planes, nada puede cambiar esos planes. Y en su soberanía, mira, todo está bajo su voluntad y la voluntad de Dios es perfecta y sabia. Y si a esa voluntad perfecta y sabia le añades que Dios es amor, ¿sí? Entonces
podemos descansar en eso a pesar del mundo caótico en el que estamos viviendo ahora, ¿sí? Podemos descansar y sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien. ¿Ibas a decir algo, Pati? No, Pati se subió, que es que a bañar porque vamos a ir al doctor, Lule. Ah, Ya casi nos vamos. Why didn't you tell me before? ¿Por qué no me lo dijeron antes? No, que estoy preguntando y Se preguntando. subió a bañar, pero aquí. ¿Tú, Ale, algún comentario final ya para empezar a hacer maletas e irnos ya? Sí, mira, estaba yo aquí recapacitando un poquito de Daniel. Me llama mucho la atención, pues su nombre ha sido asignado por Dios y en él tiene su misión, aunque todo el contexto histórico lo minaba, se sobrepuso a esta situación humana y no lo cambiaron. Entonces, aunque el rey le haya cambiado el nombre, pues en su corazón nunca albergó ese cambio, él siguió fiel. Entonces, y me queda muy claro pensar que estamos viendo el libro de Números y cómo está tan relacionado, ¿no? El pueblo de Dios, cómo ha sido tan infiel y peca y vuelve a surgir alguien y vuelve a retomar al pueblo y lo vuelve a mandar en el redil, ¿no? En el redil correcto, porque como estamos diciendo, ya vemos en esa panorámica que nos mostraste, pues el plan salvífico de Dios está hasta el final de los tiempos y es un libro de Daniel de esperanza, es un joven, es como decirte, una vitalidad que nos da para seguir adelante ante este mundo tan caótico que estamos viviendo, ¿no? Así es. Amén. Gracias. No, gracias a ti, Ale. ¿Tú, Angie, algún comentario final? Ay, gracias, hermano. Pues, como dice la hermana, ¿no? Es reflexivo y lo que a mí me lleva a pensar es de que somos el pueblo de Dios y que es un gran privilegio y que esta enseñanza sobre Daniel, como se enmarca que es muy joven, junto con los otros tres, pues son de ejemplo para poder nosotros tratar de cambiar lo que tenemos que cambiar, que todavía tenemos un camino por delante y poder mejorar, ¿verdad? Todavía tenemos ese, como también comentaba hermano, un propósito y si Dios nos ha elegido, pues ser hacedores en todas estas enseñanzas, no nada más llevarnos un conocimiento, sino realmente ser hacedores de todas estas enseñanzas. Pues muchas gracias. Tu micro. Sí, eso es todo. Perdón. Es que luego apago mi micro para poderles escuchar bien. ¿Les decía algún comentario más para terminar? A ver, Martita quiere decir algo. Déjenme activarle a Martita. No puedo. Tiene apagado su micro ella, creo. Sí, no te escuchamos, Martita. ¿Hago dónde le pico? Ahí está ya. Ahí está ya, Martita. ¿Querías decir algo? Quiero esto pequeñito que me vino a la mente que está, pero bueno, esta alabanza pequeñísima dice, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Amén.
Hablando de fidelidad, dice la palabra de Dios que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios se mantiene fiel. Sí. Dios no puede negarse a sí Es mismo. grande. Ok, pues grande. te paso el micrófono, Uriel, entonces. Si ya no hay más comentarios, le paso el micro a Uriel para que ya nos despida. No, ya no. Hermanos, bueno, le pedimos al hermano Memo a ver si puede orar, por favor, para poder terminar bien este estudio. Gracias. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Amado Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias nuevamente, Señor, porque, como decía este canto, tu fidelidad es grande, Señor. Y lo muestra, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Y el día de hoy, Señor, nos has dado, Señor, una enseñanza a través de la cual, Padre, hemos podido ver esto, Señor, que tú eres fiel, Padre, para los que te honran, Señor, así como lo hicieron Daniel y sus amigos. Te agradecemos, Padre, por toda la enseñanza que nos has dado en este día. Y te suplicamos, Padre, que, como bien decía nuestra hermana Angie, seamos hacedores y no solamente oidores olvidadizos, Padre. Que esto, Padre, que venimos y que nos vienes mostrando en cada estudio, Señor, sea justamente, Padre, para compartirlo, para ponerlo por obra, para guardarlo. Y que a través de ellos, Señor, a través de tu palabra, del estudio de tu palabra y de guardarla, Señor, y de ponerla en acción, en nuestra vida vaya siendo transformada, Padre. Gracias por este tiempo y gracias también, Señor, por cada uno de los que pues te buscan, Señor, y te buscamos y queremos conocerte cada día más. Gracias porque nos muestras, Padre, que debemos ser firmes y sólidos en nuestras convicciones. También, como decía Martita, firmes y adelante. Que, Señor, esa firmeza y esa convicción venga de una sólida y estrecha relación contigo, Padre. Que cada día te busquemos más a través de la oración, Señor, que te encontremos en tu palabra, Señor, y que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, que quiere dirigirnos y enseñarnos cada día, Señor, conforme a lo que es mejor para nosotros y conforme a lo que es tu voluntad y tus propósitos en nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno de los que hemos estado aquí congregados, a los que no pudieron asistir, Señor, también bendícelos y guárdales y que tu palabra, Señor, llegue hasta ellos a través de la grabación que posteriormente se comparte. Y Dios bendito, que entendamos que el estudio, Señor, de las profecías, pues tienen esos propósitos, ¿no? De saber que tú eres un Dios bueno, que, bueno, los 5 puntos que marcaba nuestro hermano al inicio. Y Señor, que pongamos atención cada día, Señor, a todo esto, Señor, que tu venida está pronta. Y Señor, que necesitamos estar apercibidos de todas estas verdades. Gracias por este tiempo nuevamente, Señor, y bendice a cada uno durante toda esta semana. Y que, Padre, seamos diligentes también, Señor, en el estudio de tu palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús, te lo ponemos en tus manos. Amén. 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 Pues muchas ¿Qué capítulo gracias. vamos a ver la próxima semana? La próxima semana vamos a ver capítulo 2 y 3. Si nos dan los tiempos. Pero miren, en su cuadernillo que tienen ustedes, contéstenlo en casa para que ya lo traigan resuelto y eso nos va a facilitar más. O sea, ustedes lean ahí el capítulo, contesten las preguntas y ya aquí checamos si estuvo bien, estuvo mal, para irnos ganando tiempo. Cuando estudié el capítulo 1 con mi nieto, me dijo mi nieto, está muy interesante, pero nunca vi profecía aquí, esto todo fue historia, ¿dónde está la profecía? ¿Dónde está lo escatológico? Y le dije, espérate, mi gordo, el próximo capítulo ya vienen las cosas buenas, así que en el capítulo 2 empieza ya lo bueno, las profecías, ¿eh? Sí. Que no se me desesperen, en el capítulo 2, y si nos da tiempo vemos el 3.
hasta donde vayamos llegando. Conforme vayamos entendiendo, pues iremos avanzando. Ok, pues nos vemos entonces el viernes. El viernes terminamos, si Dios no dispone otra cosa, del libro de Números. Y comenzaremos Deuteronomio. Y aquí pues nos vemos el próximo sábado con los capítulos 2 y 3, ¿sí? El sueño de Nabucodonosor, la estatua y el horno de fuego, ¿sí? Ok, un abrazo para todos, una buena semana, un buen fin de semana para todos. Dios les bendiga. Adiós, Martita. Gracias. Bonita semana a todos. Muchas gracias. Bye. Les vaya bien. Adiós. Saludos. Bye. Que no coincidían con las fechas, pero lo que pasa es que Bye.